Welcome. Good to Bienvenidos. see everyone. Es again. bueno verlos a todos de nuevo. We have been talking about Hemos estado hablando acerca de the qué. two witnesses. Los dos Exactly. testigos, And exactamente. last time Y la we vez were pasada talking about estábamos hablando Philadelphia. acerca de Filadelfia, especialmente. I'm going to pick up where Así left que voy a off retomar at la the charla end of donde dejamos al Revelation final de chapter Apocalipsis 11 and we're going to see y a vamos lot a more ver in that mucho last más verse there. en ese And we're último also going versículo. to connect this Y también with vamos a conectar the esto waters of con Smyrna. las You'll aguas de understand Esmirna. later. Y van why a I entender chose that después title. por qué escogí ese So título. first, Así que we will primero look at, vamos Philadelphia a ver a in the Filadelfia context en of el that last contexto passage de ese último of versículo Revelation, de and then Apocalipsis we'll 11 transition y to luego the vamos a waters of Smyrna. hablar de las So let's aguas just de jump Esmirna. right in. Así que empecemos inmediatamente, Revelation 11, empezando en Apocalipsis verse 11 for 11 para un And after contexto. 3 days Pero and a half, después de the 3 Spirit días of y life medio from God entró en entered ellos el into Espíritu them, de vida and they enviado por stood Dios, upon y se their feet, levantaron and sobre great sus pies, fear y cayó fell gran upon temor them sobre los which que los saw vieron. them. So, who is them? Así que, ¿quiénes son ellos? The two witnesses. Los dos Exactly. testigos. So after 3 Exactamente. days and a half, and that Después de brings us 3 días y to medio, eso the nos end trae of al the sign final of the Son of de la Man, as señal we del Hijo del discussed Hombre, in our first como presentation in explicamos this en series. nuestra primera presentación And of de course, the esta word serie. after means Y por supuesto, la palabra después within. significa the Greek word dentro, meta, es la and so palabra these things griega happen meta. Así que leading up estas to cosas the end pasaron of that llevando period. hasta el final de ese Continuing periodo. on, Y continuando, and they heard a great y voice oyeron from una heaven gran voz del saying unto cielo them, que les "Come decía, up hither." subid acá. And they ascended Y up to subieron heaven al cielo in a cloud, en una nube, and their enemies y sus beheld enemigos los vieron. them. And the same hour En aquella was there hora a great hubo un earthquake, gran terremoto, and the 10th y la part décima of the parte de city la ciudad se fell. derrumbó. And in the Y por el earthquake were terremoto slain of murieron men en número de 7,000 7,000. hombres. And the remnants Y los demás were se affrighted, aterrorizaron gave glory y dieron to the gloria God al of Dios heaven. del cielo. So this verse, Revelation Este 11:13, versículo, en is versículo 11:13, where we're going to spend es a donde vamos considerable a amount of time pasar un understanding tiempo entendiendo the details los of what detalles is being expressed de there. lo que está siendo expresado allí. Last time La vez pasada we just had some initial ideas, teníamos but unas now ideas we'll look iniciales, at it pero and ahora vamos dissect a it verlo word by y word. vamos a analizarlo And palabra starting por with this palabra. 10th part Y of empezando the con city esta that décima fell. parte de What la does ciudad que that se really derrumbó. mean, and what ¿Qué city is it significa actually esto talking y a about? qué ciudad se refiere? Let's look at that word by Así que word miremos in the Greek. esto palabra por And la when palabra we en do, we griego. see Y cuando the lo 10th hagamos, part vemos is que the la Greek word décima parte dekatos, es la palabra griega and dekatos. city Y la is ciudad polis. es polis. Now, Ahora, for the reader who para reads el the lector Greek, que lea en griego, if they were reading si this estaban and they leyendo see that esto phrase, y ven esta frase, if they just si contract ellos the phrase, contraen la frase, you have the entonces beginning tienen el with comienzo deka and con the deca end with y el final con polis. And polis. so a Así contraction que una would lead contracción to the word, nos dirigiría a la Decapolis. palabra and Decápolis. that is actually Y esa a es region una región that is mentioned in the Bible. que es mencionada en la Biblia. This passage Así que hidden este in the pasaje language en el is idioma this está escondido, reference esta referencia to a place a un in lugar Israel. en So Israel. let's look at that Así que and vamos see if we esto can get some clues, para ver si because it podemos seems tener that algunos God indicios, is porque parece que giving Dios us está a hint dando una that will lead pista us to que nos understand dirigirá this a entender phrase, esta the 10th frase, part of the city, la décima parte de la more ciudad, clearly, más so that we claramente, can identify exactly para what que city podamos that was. identificar exactamente cuál ciudad se refiere. The reference to Decapolis, La referencia of de Decápolis, three,
Una is de in tres Mark en la Biblia chapter 5, está en Marcos verse 5, 20. versículo 20. And it speaks of Y habla the man acerca who was de healed el hombre que había or sido sanado cleansed from the o demons. purificado de los He demonios. departed and began to publish Y in se fue Decapolis how y great comenzó a things Jesus publicar had en done for Decápolis him. cuán grandes And all cosas había men hecho did Jesús con marvel. él, y todos se maravillaban. Right. Now, I'm not going to go into detail No about voy the a entrar story en detalles acerca de la historia but aquí, the name pero la Decapolis palabra o el was a reference nombre to Decápolis this era region, una and it was referencia a known esta región as the que fue 10-city conocida region, hence the como name la región de Deca for 10. 10 ciudades, Polis, Deca por city, 10 10 y city Polis region. por ciudad, That's how it una was región de known, and they 10 referred to it ciudades. by Así that fue name, conocida y se Decapolis. referían a ella So where is por that ese nombre Decápolis. region? Así and que what can ¿dónde we está learn esa from it? región y de qué podemos When we look at aprender the map, de esto? Cuando we veamos see el that mapa, These vemos 10 que cities estas 10 ciudades en are color the rosa cities son of las the ciudades region of de la Decapolis. región de Most of Decápolis. them La in mayoría this de general ellos area here en esta área to general the northeast of al Jerusalem, noreste and then de Damascus being Jerusalén a little bit further y away. Damasco un poco más Now, is arriba. there anything interesting Hay algo these interesante acerca de estas cities? 10 When we look ciudades. at their names, Cuando veamos sus most of nombres, them are not la so mayoría de familiar ellas no to son tan us, familiares para nosotros, but then we come pero down entonces to Philadelphia. vemos que aquí está There was a Filadelfia. town in Israel Había una ciudad en Israel llamada Filadelfia, in this region o of en esta Decapolis. región de Decápolis. And that, of course, Y eso, por ties very supuesto, closely with se conecta muy our theme of the two cercanamente con nuestro tema de los dos witnesses. testigos. Now, we have one city. Tenemos out of una 10. ciudad de What 10. fraction is that? It's a ¿Qué 10th part, fracción exactly. es esa? Es la So, décima when parte. we look at that in Así que terms cuando vemos of esto en términos Revelation 11, de Apocalipsis you'll see 11, that vamos a it ver fits with that que 10th encaja part con esa décima of the parte city that fell, de la which is ciudad que se Philadelphia. derrumbó, que es So, Filadelfia. let's look at that. Así que The same veamos hour, esto. there was a En great aquella hora hubo earthquake, un gran and the terremoto 10th y la part décima of parte, Philadelphia, así que of Filadelfia, that city de esa fell. ciudad se Alright. cayó. So the 10th part of La décima Decapolis, parte contracting de that, Decápolis, and we see then contrayendo Philadelphia esto, vemos que fell. Filadelfia Now, se derrumbó. maybe that doesn't ring quite De right. pronto eso no suena muy bien Philadelphia que Filadelfia but se haya derrumbado, What really pero does that word fell? ¿qué significa esta palabra derrumbar en When este we look versículo? at Cuando the vemos definition, la definición, Thayer's definition especially, la definición en este says especialmente to descend from a dice higher place to a lower. descender So that's de un the lugar broader elevado a otro más sense bajo. of Ese es el the meaning sentido of that word más fell. general Of del course, significado de it esta includes palabra derrumbar. other definitions Por as supuesto well, que incluye but otras the definiciones basic también, notion that it pero la conveys noción básica is que a descending muestra from a es higher el place descender de to un lugar a lower elevado place. a un lugar más bajo. And the same hour, there En was aquella there a hora great hubo un gran earthquake, and the terremoto 10th y la part décima of the parte city de la fell. ciudad se derrumbó. When we come to Cuando our passage, venimos we a can nuestro understand pasaje, better what podemos entender fell mejor is actually lo referring que to, this se refiere descending from a derrumbar, higher place ese to a lower descender de un So lugar when it más says the elevado a 10th uno más part bajo. of the Dice city que la décima fell, parte de la ciudad se the 10th derrumbó. part of the city La is décima parte de la ciudad es que Philadelphia. Filadelfia. Philadelphia Filadelfia descended descendió from a higher place de un to a lugar lower más place, elevado just a like we uno talked más about bajo, last week. como hablamos la So, semana this pasada. is a confirmation Esta es una of that confirmación study with the de waste ese estudio offering de of la the first gavilla mecida de los primeros coming frutos, back down, regresando focusing on de that nuevo, aspect. enfocándose en ese So we aspecto. can just Así que put that in podemos brackets there. poner Philadelphia aquí descended from above. la palabra Filadelfia que That's how we descendió can de lo understand alto. that phrase. Así es que podemos 10th part entender of the esa city frase que la fell. décima parte de la ciudad So, se derrumbó. in the symbolism of heaven, we see En el Philadelphia simbolismo del cielo in vemos a this Filadelfia en center area with the esta dove área del especially, centro and that's con la where we paloma see especialmente,
Y allí es donde vemos este simbolismo de Filadelfia descendiendo como la lluvia tardía. El Espíritu Santo, Filadelfia, desciende y entrega la lluvia tardía a través del Espíritu. Ahora, no he mencionado antes aquí, pero escribimos un artículo hace un tiempo que muestra cómo en la señal del Hijo del Hombre podemos ver el Arca del Testamento. El artículo se puede encontrar en nuestro sitio en la serie El Monograma Divino, se llama El Arca del Pacto está abriéndose. Y allí señalamos cómo los diferentes artículos que estaban en el arca pueden ser vistos aquí. Y uno de estos artículos era el recipiente con el maná. Y ese recipiente con el maná está representado por la paloma, el Espíritu Santo que dio el alimento y sostuvo al pueblo en el desierto. Y esa porción de maná equivalía a una porción por día. Y ahora podemos entender cómo esto se aplica, porque ese un día, en término profético, es un año. Y ese es el tiempo que tenemos después del terremoto, después de que Filadelfia desciende, la iglesia desciende, trae esa porción, ese suministro de un año representado en la provisión de un día del maná. Así que ellos serán los que alimentan al pueblo de Dios durante ese tiempo, alimentando a aquellos que van a venir y van a ser parte de la cosecha de Dios. En aquella hora es una referencia a qué? La que misma hora de qué. Si vemos de nuevo el versículo previo, nos muestra y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y allí es cuando aquella hora se refiere, cuando ascienden, la misma hora descienden. Así que esto confirma de nuevo ese periodo corto de ser elevados y luego descender. En la misma hora hubo un gran terremoto. Pero, ¿qué es ese terremoto? Yo creo que eso es muy revelador. No vamos a detallarlo mucho, pero quiero señalar que en griego la palabra terremoto, la palabra que se utiliza aquí para terremoto, se refiere a algo más general de lo que utilizamos nosotros para el término terremoto. El griego es la palabra seismos, de lo que recibimos nuestra frase actividad sísmica, que significa una conmoción, pero se puede referir a una conmoción en la tierra como un terremoto o una conmoción en el aire como un gran vendaval de viento. Y de hecho, la primera vez que esta palabra griega es utilizada en la Biblia es en Mateo capítulo 8, cuando había una gran tempestad en el mar y que la barca estaba cubierta por las olas, pero Jesús estaba dormido. De nuevo, no voy a elaborar mucho en la historia, pero creo que hay algunos puntos interesantes en relación con nuestro tema. Pero prosigamos y identifiquemos estos 7,000 hombres. ¿Quiénes son estos 7,000 que fueron muertos? Primero que todo, 7,000 es 7 por 1,000. Y 1,000 en la Biblia es un número simbólico que representa muchos. Así que aquí tenemos 7 por muchos.
pero ese es un paso. Pero, ¿qué significa el 7? Y para entender esto, podemos ver en el cielo al horologium. Y vemos que en la boca del pez está exactamente este 7, el número 7. La séptima hora del reloj está allí en la entrada del pez. Así que esto sugiere que los muchos son muchos que entran a través de la puerta. Cristo es esa puerta, el 7, en la entrada de la señal del Hijo del Hombre. Esos son los muchos que son referenciados en Daniel capítulo 12, donde dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que estos muchos que son llevados a la justicia son los 7,000 que llegan al conocimiento de la verdad durante este tiempo, cuando Filadelfia está entregando el maná en el desierto, por así decirlo. There's a temptation among Christians. Hay una tentación entre los cristianos de ver el arrebatamiento más como algo egoísta. Es como decir, yo me escapo de la tribulación en la tierra y los demás tienen que soportarlo porque fueron malos. Pero la Biblia nos da consejo de pensar de una manera diferente. Porque de hecho, al ver ahora, aquellos que son guardados, en realidad son guardados y eso es una bendición, pero tienen una obra que hacer. Todo lo que Dios hace no es egoísta, todo es dirigido a otros. Es un trabajo de dar, es un ministerio. Y en el libro de Judas vemos esto representado o explicado aquí donde dice en versículo 21, conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que siempre debemos estar centrados en su amor, buscando misericordia para otros, en vez de querer misericordia solo para nosotros mismos. No seamos egoístas. Continuando en este pasaje, y recibid a los unos con misericordia, discerniendo, mas haced salvos a los otros con temor, arrebatándolos del fuego, mas con esto aborreciendo aún hasta la ropa que está contaminada con tocamiento de carne. Aquí tenemos un contraste. Para algunos tenemos misericordia o los guardas de las pruebas, y a otros permitan que atraviesen el fuego, pero sálvalos arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que está contaminada de carne. Así que miremos primero a los que tenemos que tener misericordia. Él continúa hablando de ellos, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora, esta expresión es reflejada en el libro de Apocalipsis en el contexto de los 144,000. Donde dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha delante de su gloria. Así que vemos que Judas está refiriéndose esencialmente al mismo grupo. Aquellos que son sin mancha, son las primicias. Terminando de leer el pasaje, él dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador, el único que puede presentarnos sin mancha
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que toda la gloria le pertenece a Dios. El presentaros sin mancha no es porque son maravillosos, es simplemente la gracia del Señor de llevarlos a ese punto donde pueden ser presentados sin mancha. Y están los otros, quienes deben ser salvos con temor, arrebatándolos del fuego. Vemos esto representado en la señal. Hemos hablado del horno allí antes, donde el Espíritu Santo es ese fuego en el horno. Y aquí vemos una ilustración de cuán caliente se pone el derretir el metal para que el metal puro pueda ser extraído de allí. Y eso es mirando hacia abajo en el horno. Y aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en el horno de aflicción. Así que el calor que el Espíritu da es aflicción, es un horno de aflicción y prueba a aquellos en ese tiempo para que puedan ser purificados al final, porque sus ropas estaban manchadas, como dice Judas, y necesitan ser lavadas en ese tiempo de tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto viene de Apocalipsis 7, refiriéndose a la cosecha después de que los 144,000 son descritos como sellados, y luego vemos la cosecha teniendo lugar. Aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas son aquellos que han atravesado ese horno de aflicción durante ese tiempo. También son descritos en Apocalipsis 15, donde dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Así que el mar de vidrio hemos conectado hace tiempo con la nebulosa de Orión, que es como un mar, y vidrio porque es transparente, mezclado con fuego debido a todas las estrellas que están allí. Y por supuesto, eso se refiere también al fuego de un horno, ese horno de aflicción a través del cual las personas están. Y muchas de las imágenes de la nebulosa de Orión tienen ese tono rojo. Tal vez podemos ver esto representando la sangre de los mártires, como las uvas, la iglesia de Esmirna, entrando en este tiempo. Ahora la palabra vidrio, por el mar de vidrio, no es una palabra común en la Biblia. Ellos no tenían en el tiempo antiguo vidrios como tenemos en nuestras ventanas, pero viene de los espejos de las mujeres. Eran hechos de bronce. Ellos pulían el bronce como pudieran y podían ver su reflejo lo suficiente que podían peinarse. Así que en Éxodo 38, donde describe cuando estaban construyendo el santuario, ellos utilizaron estos espejos. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que todos trajeron sus espejos como una ofrenda
y entonces la formaron en la fuente. ¿Y qué representaba la fuente? La utilizaban para lavar. Es como purificación, lavaban sus manos allí, y tal vez eso se representa al lavado de las ropas. Y también es un símbolo por el bautismo. Y hemos visto esto muchas veces antes en la señal del Hijo del Hombre también. Así que tenemos este bautismo en la sangre de Cristo, esencialmente. Ese es el bautismo que Esmirna soporta a través de ese tiempo. Y aquí Jesús da un consejo a la iglesia de Esmirna y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Así que Él está aliviándolos, diciéndoles que hay sufrimiento que deben soportar, pero no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aquí vemos que Jesús está los animando a ser fieles hasta la muerte. Y es por eso el simbolismo de las uvas está utilizado en la cosecha, ese bautismo en la sangre, porque el enemigo está trabajando diligentemente para matar al pueblo de Dios, que serían fieles en ese tiempo. Y esa es la prueba de la tribulación, del periodo de la tribulación, la persecución que deben soportar. Así que mirando de nuevo a nuestro pasaje, al final de la historia de los dos testigos en Apocalipsis 11, quiero que vean el contraste que es mostrado aquí en los últimos versículos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. ¿De quién está hablando? De los dos testigos. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Quiénes son esos? Son los enemigos de los dos testigos. Eso es mostrado en el próximo versículo. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿Quiénes son ellos? Los dos testigos de nuevo. Y sus enemigos los vieron. Así que vemos en estos versículos este contraste. Tenemos los dos testigos y los enemigos. Los dos testigos y los enemigos. Y continuando en este patrón, en el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, Filadelfia descendiendo del cielo, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Eso está refiriéndose a la iglesia de Esmirna. Así que aquí tenemos ¿a quién? A Filadelfia y Esmirna, los dos testigos terrenales. Y luego esperaríamos, siguiendo el mismo patrón, en el resto del versículo apuntando a los enemigos, siguiendo ese patrón. Y luego dice: y los demás, el resto, una palabra significando el resto de las personas, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora, a primera vista, eso puede parecer de que ellos son los justos o que son buenas personas que están descritas acá. Pero noten, primero que todo, dicen, se aterrorizaron. Ellos tenían miedo. El consejo de Jesús a la iglesia de Esmirna era: no temáis lo que va a pasar. Soporta lo que tengas que soportar. Sufre, pero no tengas miedo. Estos están aterrorizados. La palabra es una palabra diferente. Para terror está el temor que puede ser dirigido hacia Dios, el temor a Dios, pero ese no es la palabra que es utilizada aquí. Esta palabra es solo usada en el sentido de tener miedo. Tenían miedo.
Así que ese no es un temor a Dios que está escrito allí. Ellos simplemente tenían miedo, como el miedo que es descrito en el sexto sello, el gran temor que viene sobre el mundo. Y dar gloria al Dios del cielo, podemos entender esto a través de Isaías. Miremos a este pasaje en Isaías 45, donde Dios está hablándole a su pueblo idólatra. Mirad a mí, no a los ídolos. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, incluyendo al término de la tierra en el tiempo. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Así que vemos mostrado en estos dos versículos que toda rodilla se doblará, toda lengua jurará. En otras palabras, así sean justos o impíos, todos van a reconocer que Dios es justo. Y tenemos algunos, los justos dirán, en el Señor tengo justicia y fuerza. Y muchos van a venir a Él. Pero luego están que están enardecidos en contra de Dios. Ellos están enojados porque no les gustan sus caminos. Ellos no quieren someterse a sus leyes y ellos serán avergonzados. Así que así es como podemos entender cómo le dan gloria al Dios del cielo. Es a través de su vergüenza. Finalmente son humillados. Ellos no se humillaron a sí mismos como los justos lo hacen. Se humillan delante de Dios, pero ellos son humillados. Como Cristo es la roca, puedes caer sobre la roca y ser quebrantado, o la roca puede caer sobre ti y pulverizarte. Esto es lo que vemos aquí. Son aquellos a quienes la roca cae y hace que sean avergonzados, pero no es un arrepentimiento genuino. En una de las plagas dice que no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Y eso implica que en arrepentimiento dan gloria a Dios. Así que podemos entender aquí que hay una forma de arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento genuino. Es un reconocimiento de que, oh sí, tú estás en lo correcto. Y no es un cambio de corazón. Así que eso es lo que está siendo escrito aquí. Tenían miedo y le dieron gloria a Dios porque no tenían otra opción. Se hizo obvio. Mirando a esta parte aquí, creo que hemos considerado todas las partes de este versículo en detalle ahora. Y este derrumbamiento o descendiendo de la ciudad, vemos cómo apunta al Espíritu Santo descendiendo en ese tiempo. En la señal del Hijo del Hombre tenemos representando un sello, el alfa y el omega, en esa representación. Y eso se está refiriendo a Jesús, no al Espíritu. Así que la pregunta es, también el Espíritu tiene su parte en la señal, porque hasta ahora hemos visto el alfa y el omega, pero no hemos visto
signature from the Holy Spirit. alguna firma especial del Espíritu Santo. Así que miremos lo que hemos visto. El alfa representando la A de Alnitak, el alfa de Alnitak en griego, también Alnilem. Estas son las estrellas de Orión y la omega apunta a esa constelación de Orión. Esa es la familia de la cual Alnitak y Alnilem vienen. Sí, gracias. Alnitak representando a Jesús, el herido, mientras que Alnilem es la estrella en el medio apuntando a la Shekinah de gloria del trono del Padre. Pero, ¿dónde está el Espíritu? Vemos a los dos juntos, Alfa y el Omega, que forman la señal del Hijo del Hombre. Pero ahora, en este año adicional, tenemos un poco más. En el cinturón de Orión tenemos a Alnitak, Alnilam, ¿y cuál es la tercera? Mintaka. Podemos ver una señal para Mintaka representada aquí. Ahora, en el griego Mintaka comienza con la letra griega mu. Y definitivamente en la señal podemos ver esa figura utilizando esta última parte de la señal. Hay una figura que puedes ver cómo se asemejan en la manera cursiva, cómo se parece a esto. Esta es la firma, como tenemos el alfa y el omega para el Padre y el Hijo, y luego de Orión, y ahora tenemos la mu para el Espíritu, y eso termina el resto de la señal. Ahora Jesús dijo de sí mismo, yo soy el alfa y el omega. ¿Dijo el Espíritu alguna vez, yo soy el mu? ¿Cómo podemos estar seguros que esto es realmente lo que debemos entender? La letra mu se deriva de la letra fenicia mem, que parece así, que es una simplificación del jeroglífico egipcio para el agua. Así que originalmente lo que vemos aquí vino del jeroglífico egipcio para el agua. Eso es lo que representa la letra M. También el idioma latín. La letra M viene de este símbolo representando el agua. Y cuando hablamos de agua en términos bíblicos, desde el principio de la Biblia, vemos la relación con el Espíritu Santo. En la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También, a través de la Biblia, en Isaías, por ejemplo, porque yo derramaré aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que hace ese paralelo entre el agua y el espíritu. Notablemente está en Apocalipsis, al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que tenemos el Espíritu llamándonos para tomar del agua de la vida. Ahora,
Esto tiene relevancia importante a este tiempo, no solo porque la letra cubre este año final, sino también porque en los dos testigos menciona en Apocalipsis 11, versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Así que tenemos el agua de la vida y ahora tenemos el Espíritu de la vida, donde podemos decir que el Espíritu de la agua de vida entró en ellos. Eso es lo que vemos aquí, en este punto, después de los 3 días y medio, años o días. Allí es cuando el Espíritu de vida, esa agua de vida, entra en ellos. Y ellos se levantan sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, escucharon una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿A quién está hablando aquí? Está hablando a los dos testigos. Y vemos cómo Filadelfia, como las primicias, es llevada arriba. ¿Y qué tal de Esmirna? Ellos son los mártires. Ellos continúan en este tiempo. Pero si vemos la señal, vemos que viene otra vez a este lugar acá donde tenemos el agua. En el cuerpo del pez. Es ambos Filadelfia, que es mencionada, y Esmirna. Pero ellos son elevadas a tiempos diferentes. Primero está Filadelfia, como hablamos antes, y luego en este año es el llamamiento a los mártires a subir acá. Y así que cuando leemos esto, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Podemos compararlo con los dos testigos, la historia de los dos testigos, donde están yendo a recibir su agua, subida acá. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de venir? Hay un versículo muy conocido en Mateo capítulo 11, donde Jesús dijo, venid a mí. Y si Él está en el cielo, entonces sería subida acá. Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que Jesús dijo cuando estaba en esta tierra, y efectivamente se repite para los mártires. Amén. El 7 también apunta al descanso del sábado a medida que entran en el descanso de Cristo, que está representado en la señal del Hijo del Hombre. Y en el medio de Apocalipsis 14, si se acuerdan, la vez pasada hablamos de la montaña, y en la cumbre de la montaña habiendo versículos, uno relacionado a Filadelfia, del que hablamos la vez pasada, y este es el otro versículo que se relaciona más a Esmirna. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y aquí vemos esas obras reflejadas en el descanso del sábado, descansando de nuestras obras. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero en el séptimo día era el día de descanso. En Hebreos, el autor habla más de esto y dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo.
Y eso es lo que entendemos en la señal del Hijo del Hombre. Esos 7,000 están entrando en su descanso, el descanso del sábado, el séptimo día. Todo está representado allí en ese número 7 a la puerta del pez, de la boca del pez. Él continúa, por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo, pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, subid acá, no endurezcáis vuestros corazones. Así que este es un consejo a los fieles en ese último año. Hoy, si escuchas su voz desde el cielo, si escuchas la voz de Dios desde el cielo, no endurezcáis vuestros corazones con incredulidad. Así que vemos que este es el tiempo del descanso de Dios. Es el tiempo de entrar en su descanso. Aquellos que no entraron antes, ahora no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchas su voz, entra en su descanso. Está hablando acerca de ese descanso del sábado y hemos conectado o hemos reconocido la conexión de algunos puntos de prueba con el sábado, relacionados con el sábado. ¿Qué son? En Apocalipsis habla acerca del número de la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Y estos son puntos de prueba para el pueblo de Dios. Ellos son los que estarán a la raíz de la persecución en contra del pueblo de Dios en este tiempo severo de prueba. Así que vemos ese contraste. Dios dice, entra en mi descanso del sábado. Mantén tu sangre pura. No permitas que el enemigo modifique tu sangre. Esa modificación genética que dan de cualquier manera que eso tome, sino que sigue su agua de vida. Y vemos que aquí está la corrección de la obra del enemigo. El enemigo jala hacia abajo el río, pero el Espíritu nos da la trayectoria correcta del río del agua de la vida y de la sangre de la vida. Y también está la imagen, la prueba de la imagen, que es algo grande aún hoy, pero todas estas cosas se convertirán en más importantes o enfocadas y serias en este tiempo, con más consecuencias severas. Así que Dios nos llama a reflejar la imagen de Dios y partir de la imagen del hombre, como es ilustrada en toda la ideología LGBT. Exactamente. La iglesia de Filadelfia es la que entiende el significado de esos tres aspectos y también la marca, apuntando a ese descanso del sábado, entrando en el reposo de Dios en vez de los encerramientos que el mundo va a sugerir. Así que
Jesús points out to Philadelphia apunta a these Filadelfia three parts, like you were saying. estas tres partes, como dijimos. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, que es, vimos o vemos esto en Orión, el nombre de Dios, representado como Al-Nilam. Y entonces el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Ahora, este es la descripción más larga de las tres partes con la cual es sellada Filadelfia. Y deberíamos ver esto más cercano. Por ejemplo, menciona, parece que está respondiendo su misma pregunta. Está escribiendo el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Pero, ¿cuál es en realidad el nombre de esta ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén, si vemos esa palabra Jerusalén en el hebreo, son dos palabras. Y las palabras hebreas para esto son Yará, para Jerú, y Shalom para Salem. Así, cuando vemos estas dos palabras, entendemos lo que el nombre de la ciudad significa. Shalom es conocido, estar seguro en mente, cuerpo, patrimonio. En otras palabras, paz. Shalom. Paz, la ciudad de paz. Y por supuesto, esto es representado con la paloma, entendido universalmente como un símbolo de la paz. Y la otra palabra que conforma el nombre Jerusalén significa fluir como el agua, de ahí la lluvia. Vemos en el nombre Jerusalén una lluvia de paz, como la lluvia tardía, fluyendo como agua. La lluvia desciende y fluye en el río. Eso es exactamente lo que vemos aquí. La lluvia descendiendo, el Espíritu Santo en la lluvia tardía y fluyendo como un río. Así que el nombre mismo, Jerusalén, fue dado allí para apuntarnos de lo que está hablando en la señal. Y eso, por supuesto, es esa área de Filadelfia, pero está enfatizando en la lluvia, el flujo del agua. En otras palabras, el tiempo de Mintaka, esa letra Mu, que está ilustrada de las aguas. Y la última parte, y mi nombre nuevo. Y por supuesto, desde hace mucho tiempo hemos entendido que es Al-Nitak. Así que lo que tenemos son las tres estrellas del cinturón de Orión, toda la familia divina de Orión, representada aquí en la señal, con la paloma representando, apuntando directamente a Mintaka a través de ese simbolismo como hemos descrito. Así que aquí vemos las tres estrellas, el trono de Dios y la familia de Orión. Al-Nitak de Orión, Al-Nilam de Orión, el alfa y el omega, y ahora vemos a la letra Mu, el espíritu Mintaka de Orión, todos ellos juntos, sellando el mensaje, sellando ese tiempo y indicando también que ese es el fin, porque ese es el final de la letra. No se extiende más
seals the whole pero esto period. sella todo el periodo. Yes. Amen. As we mentioned. Amén. Como Here in mencionamos Revelation antes, 22, en verse Apocalipsis 17, the 22, Spirit and the versículo bride say, 17, el "Come." Espíritu y la esposa dicen, Inviting ven, us to come invitándonos up a to subir him, into his a Él rest, y and entrar let en him su that descanso, heareth say, y el que "Come." oye You notice diga, how this ven. is Noten a cómo esto cascading es un effect. efecto de First, cascada. the Spirit and the bride Primero, el Espíritu y la esposa Philadelphia, a través invite de us, or Filadelfia invite the y nos 7,000 invita o many invita a los in this 7,000 o last a los year muchos to come, en este último año to drink a of venir the water, a tomar del agua and de la vida ultimately to y come en up última instancia a subir to Jesus. And a then Jesús. the next one Y is, entonces "Let him lo that heareth siguiente es, say, y el come." que oye And to diga, each ven. one of the churches, Y a cada uno de Jesus las said, iglesias, "Let him that hath an Jesús le ear dijo, hear al what que the tenga Spirit is oídos, saying oiga to the lo que el churches." Espíritu está So, diciendo a all las those iglesias. Así que have not heard todos this before, aquellos que no han this is escuchado their esto opportunity antes, to hear esta es su what the oportunidad Spirit para is saying. escuchar lo And que el what those Espíritu who está hear, diciendo. let them Y los also que escuchan, say, que digan, "Come." So now they are digan also también, inviting ven. Así que others. ellos también están invitando a Everything otros. in Todo God's kingdom is en a el work of reino de ministry. Dios es And then una obra de the last ministerio. group, him that is Y el athirst, último grupo, y el let que him tiene come. sed, So, venga. in this company, they're the last En ones, esta so compañía there's no son one los últimos, left así que to no hay nadie invite, más but para they invitar, themselves pero ellos mismos and vienen quench their thirst in y the ellos water of toman life, el agua de la taking the vida, water of life freely. tomando el agua de la vida Amen. gratuitamente. We Amén. see the Con esto final vemos seal on el this sello additional final year of en este time, año adicional and we see de how tiempo y the vemos Bible cómo points to la two Biblia different apunta a periods. There's dos periodos the come up diferentes. hither for Está Philadelphia el subida acá para on May Filadelfia 28th of el 2024, 28 de at the mayo end de of the sign of the Son of Man, 2024, al final and de la then señal del Hijo del we Hombre, continue on y entonces until continuamos June 4th hasta of el 4 de 2025, junio de after the 2025, 372 después de los portions are given, 372 porciones and that son is dadas, when the great y eso es resurrection cuando exactly, la and gran resurrección all of the redeemed y todos come los up redimidos hither. And then suben. the Y broadest, entonces sense of the el two sentido witnesses, not general just the first de los fruits, dos but the testigos, no entire solo las population primicias, of sino toda God's la people población are del raised pueblo de and Dios son caught up resucitados together y with Christ in the llevados clouds. juntos con Cristo en las Amen. nubes. So Amén. with that, let's Así stand que for a con word of prayer. esto vamos a ponernos de pie para una palabra de Dear oración. Heavenly Father, we thank you Querido for Padre en el cielo, your te damos revelation. gracias por tus revelaciones. It is a revelation. En realidad es una Though it revelación, has required aunque a requiera specific time in history, un to tiempo understand específico en la historia para it entender. is a revealing of Es una time. revelación del Because the tiempo, time, as you said in the porque el opening tiempo, words como dijiste of that en las palabras book, iniciales the time is de ese at hand. libro, el tiempo And es we see corto. that so Y very vemos clearly now. esto muy The time claramente is ahora, at hand. el tiempo And es we corto. ask that you will Y send your pedimos Spirit que tú envíes tu espíritu a tu pueblo ahora, despiértalos, recognize que ellos your truth puedan reconocer for tus this verdades time, that they may be por este tiempo, prepared que ellos and ready, puedan estar having preparados y listos, their garments teniendo sus without vestiduras spot or wrinkle, sin or any mancha such thing, o that we may be cualquier cosa, que ready to podamos estar listos para be unirnos a presented ti, faultless before para the ser presence of presentados your sin glory, mancha which brings ante you tu exceeding gloria, joy. And we're que grateful te for da that. mucha We are alegría also y gozo, y estamos joyful agradecidos por eso, and thankful y también estamos for gozosos your y provision. agradecidos por All tus of these provisiones. things are made Todas possible estas cosas
son hechas posibles por tu Espíritu obrando en el mundo. No hay nada que podamos tener mérito para nosotros mismos, pero todo es un don de ti, es una revelación de ti y no de nuestra propia inteligencia, sino tu placer revelar tu palabra para aquellos que quieren saber más. Y te damos gracias por esto, por las muchas bendiciones que nos das a tu pueblo. Y oramos que en realidad haya una gran cosecha de almas en este tiempo a venir. Aunque sea muy difícil, estamos agradecidos de tener la promesa que va a haber apoyo para aquellos que deban soportar este tiempo, para que al fin toda la familia pueda ser resucitada incorruptible para estar contigo por toda la eternidad. Y ese es nuestro deseo más grande, ver tu rostro y de vivir en eternidad contigo. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Al-Nitak. Y como vemos ahora en la señal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Al-Nitak, Al-Nileam, en Mitaka. Amén. Gracias y lo vemos la próxima vez.